Sean bienvenidos a una primera revisión del primer compendio de monstruos gratuito de la quinta edición. Mi nombre es Sebastián Basso, soy creador de Mago Nivel 1 y ahora vamos a ver el primer recurso que se ha entregado por parte de Wizards of the Coast como un pequeño preámbulo para lo que vendría para Adventures in Space, que es un nuevo set de libros ambientado en el mundo de Spelljammer. Si no sabes qué es Spelljammer, sabes qué es Dungeons and Dragons. Te lo explico brevemente. Dungeons and Dragons es un juego de rol de fantasía heroica o épica en el que tú encarnas personajes en un mundo que por lo general tienes que salvar o tratar de arreglar o tratar de salvarte a ti mismo. Consiste en mecánicas simples de un juego de mesa. Bueno, en verdad son relativamente complejas dentro de todo, pero son simples dentro del mundo de los juegos de rol. Entonces tienes este elemento mecánico que es similar a un juego de mesa, pero que tiene un componente narrativo en el que tú encarnas al personaje que juegas finalmente, le das personalidad, lo personalizas, le das historia también. En el fondo hay una conexión un poco emocional con esto y se juega en grupos. Eso sería Dungeons and Dragons, que es una marca de una empresa que se llama Wizards of the Coast, que son dueños también del juego de cartas de Magic the Gathering. Y dentro de todo eso, Wizards of the Coast publica contenido regular, manuales nuevos, que expanden las reglas del juego y además de eso expanden la historia. Dentro de eso hay muchos mundos donde Dungeons and Dragons ha ocurrido, donde ha sido parte del juego, y uno de estos es Spelljammer, que más que un mundo es en verdad el universo finalmente, es esta visión de fantasía épica, pero en el espacio, donde no es, tiene un toque de ciencia ficción, pero relativamente bajo porque no hay naves, no hay, por ejemplo, sables de luz tampoco, no hay respiradores mecánicos, no hay robots, pero sí todo eso está encarnado como artefactos mágicos. Por ejemplo, un barco, imagínate un barco tradicional del 1500, vuela a través del espacio gracias a magia. Los personajes pueden estar fuera de un planeta sin oxígeno gracias a magia también. Entonces es como en el fondo un espacio mágico donde tú puedes jugar, recorrer planetas y asteroides. Y el Spelljammer siempre ha sido muy popular porque en el fondo como que expande la mente, por así decirlo, y permite a los jugadores explorar un mundo más allá de solamente el de un planeta. Y dentro de eso, Dungeons and Dragons anuncia que va a dar para la quinta edición finalmente un set de 3 manuales para Spelljammer. Lo cual es bastante genial, el trailer se ve brutal, el preview también, los manuales se ven muy interesantes también de momento. Y como preámbulo a todo esto, Wizards of the Coast liberó un pequeño compendio de 10 monstruos que son del mundo de Spelljammer. Y ahora los vamos a revisar. Este compendio es completamente gratis. Está disponible tanto en D&D Beyond como en dnd.wizards.com. Solamente necesitas una cuenta en los dos casos para poder entrar y descargarlo. En este caso, por ejemplo, yo lo estoy viendo desde D&D Beyond, que es esta página para que la puedas ver. Y si quieres buscar el compendio en particular, simplemente vas a Source, buscas dentro de los Sourcebooks, no de las aventuras, sino de los Sourcebooks, el Free Monstrous Compendium Volumen 1, que está por aquí abajo. Lo voy a bajar un poco para que lo puedan ver bien. Probablemente ahí se debería ver. Que sería ese. Le hacen clic simplemente y entran. ¿Y qué pasa si no se sienten muy cómodos leyendo en inglés? Muy sencillo, ustedes simplemente se bajan el traductor de Google, si es que están ocupando Google Chrome, y lo activan. Esto va a traducir de forma casi perfecta, no todo, pero bastante entendible, va a traducir prácticamente toda la página. El traductor de Google es bastante bueno, así que les recomiendo que lo ocupen también en caso de que les complique leer en inglés este compendio. De hecho, vamos a hacer una prueba rápida y lo vamos a traducir solamente para que lo puedan ver. Bueno, como pueden ver, está traducido ahora. Como verán, no se pierde mucho. Si Spelljammer se mantiene, el nombre se mantiene. Y la mayoría de las palabras que entiende las recupera. Los nombres de las criaturas probablemente van a quedar un poco extraños, pero te lo explica bien. Por ejemplo, la primera criatura es la araña asteroide. Y se describe como una monstruosidad gigantesca que vive en el espacio y se alimenta de las tripulaciones de las naves hechizadoras. Bueno, lo de naves hechizadoras no se entiende tanto, pero entendemos que son naves mágicas. Así que no es nada tan terrible. De todas formas, yo lo voy a leer inicialmente en inglés para que sea un poco más fiel la traducción. Pero quedan invitados a ocupar el traductor de Google como aplicación, o sea, perdón, como extensión para Chrome
para poder leer con calma los recursos que se encuentran en las páginas de Wizards, ya que la traducción de estos recursos es muy poco probable que ocurra, así como los manuales van muy lentos su traducción a otros idiomas, si bien está siendo algo prioritario, este compendio probablemente nunca lo van a ver en español. Así que démosle con el tema. Como estábamos viendo anteriormente, son 10 criaturas, están ordenadas de forma alfabética en este caso, no por su valor de desafío, pero podemos ver rápidamente ya que es un conjunto interesante, porque tenemos desde criaturas de 1/8 de valor de desafío, es decir, muy bajas que probablemente mueren de un golpe, hasta criaturas de valor de desafío de 16 y 15, que es bastante alto realmente. Eso ya para personajes de nivel 8 hacia arriba, nivel 10 probablemente, depende un poco de cuántos jugadores tengas, por ejemplo, pero son criaturas que puedes ocupar en los diferentes tier of plays, o como las etapas del juego, por así decirlo, que es de nivel 1 a nivel 4, de nivel 5 a nivel 10, si no mal recuerdo, de nivel 11 a 17, y de nivel 17 a 20, que es como el último. Y aquí tenemos por lo menos los primeros 3 tiers, criaturas para estos. Entonces, de cierta forma ya podrías armar, de hecho, una pequeña campaña en torno solamente a estas criaturas. Entonces, vamos con la primera. Yo ya leí este compendio y me gustó mucho, debo decirlo, creo que tiene la dirección correcta en varias cosas. Y este es el primer caso, la araña asteroide. La araña asteroide es un ser sumamente especial porque es una araña gigante, rocosa. Tiene en el fondo una textura como de mineral, como media rocosa. Es bastante grande, también es bastante poderosa y bastante fuerte. Y la gracia que tiene es que habita en el wild space, que se entiende que es en el fondo el espacio simplemente, no planetas. Y cuando la araña tiene hambre, lo que hace es que se retrae y toma la apariencia de un asteroide. Por lo tanto, puede estar viajando a través del espacio en forma de asteroide, o puede estar en un cordón de asteroides, o cerca de una luna, o cerca de algún planeta, esperando que algo pase para liberar sus patas y atacar. Es realmente fantástica. Bueno, y la ilustración, como siempre, el arte en Dungeons and Dragons, en Magic the Gathering, es fantástico. Realmente estimula la imaginación, te hace dar las ideas. Si se fijan, ahí hay un humanoide de tamaño mediano. Esa es la equivalencia de la araña. Imagínense un camión que carga benzina, gasolina, de esos camiones grandes que llevan por la carretera benzina. Imagínense que una araña gigante de piedra se le posa encima. Si revisamos la hoja de criatura, se describe como una monstruosidad, obviamente, que es gargantuesca, es enorme. Una clase de armadura de 17, con más de 340 puntos de golpe, mucha velocidad de caminada y mucha velocidad de vuelo, 60 pies en particular. Recuerden que cada 5 pies es una casilla y que un pie, si no mal recuerdo, es alrededor de 1,5 metros. Vamos a dejar, de hecho, probablemente las medidas acá abajo para que las puedan ir calculando durante el paso del video. Además de eso, tiene una serie de características especiales, como por ejemplo que tiene visión en la oscuridad de 120 pies, pero también tiene visión ciega de 120 pies, lo cual es bastante bueno en verdad para existir en el espacio. Como les comentaba, tiene la habilidad de falsa apariencia, que finalmente le permite tomar una apariencia que no es la propia y que las criaturas no la puedan distinguir a menos que hagan una tirada exitosa de inteligencia, en este caso de dificultad 18. Tiene resistencias legendarias, tiene 3. Tiene naturaleza inusual, que en el fondo no requiere aire para vivir. Y dentro de sus acciones hay algo muy interesante aquí, y es que es el multiataque. Tú tienes muchas acciones en tu turno en Dungeons and Dragons. El Dungeons and Dragons está muy basado en combate. Y en el combate tu acción es muy importante. Y tienes muchas acciones para hacer. Una de esas acciones es la de atacar. Dentro de los manuales, cuando tú tomas la acción de atacar, ciertas criaturas tienen la capacidad de poder ocupar un multiataque vinculado a ocupar esa acción. Cuando eso pasa, cuando tú ocupas un multiataque, en el fondo normalmente puedes hacer 2 ataques. O incluso 3 ataques, o 2 ataques de un tipo y uno distinto. En el fondo te abre esa opción. Y lo interesante de eso es que en este caso la araña tiene, al hacer multiataque, 2 usos de su tela de araña, el Web Strand. Tiene un uso de Reel y tiene 2 usos de mordida. Es decir, puede hacer 5 movimientos distintos solamente por tomar la acción de atacar. Yo lo encuentro fantástico en el sentido de que esto es un poco agresivo, obviamente, pero lo encuentro fantástico porque te abre la idea de crear mecánicas
más interesantes dentro de las criaturas. Entonces, si lo empezamos a ver en un turno, ¿cómo sucedería la araña? La araña se mantiene con su apariencia falsa, pasa a la nave, se desprende y la atrapa. Y instantáneamente empieza el combate. Y cuando empieza el combate, apenas sea el turno de la araña, usa su acción adicional para atrapar la nave. Y al atrapar la nave, evita que se pueda seguir moviendo y la mantiene completamente estática en el momento y pegada a sí misma. De hecho, es interesante porque es como telaraña mágica. Entonces puedes ocupar disipar magia con una clase de dificultad 18 para poder sacar la telaraña, no solamente rajarla. Entonces ahí igual es bien interesante cómo funciona eso. Pero en el fondo, en el turno de la araña instantáneamente inmoviliza la nave con su acción adicional. Luego de eso, ocupa su Web Strand, que es un ataque de rango de 120 pies, que cuando impacta, atrapa a una criatura. Y la telaraña tiene también puntos de golpe, tiene una clase de armadura de 12, y tiene 20 puntos de golpe y vulnerabilidad al daño de fuego, inmunidad al daño contundente, de veneno y psíquico. Y la araña puede atrapar hasta a 6 criaturas al mismo tiempo ocupando sus Web Strand. Es decir, si el turno de la araña parte, envuelve la nave, usa Web Strand, atrapa instantáneamente a 2 criaturas, puede después de eso, además, ocupar Reel, que asumo que es como arrastrar. Y consiste en que la araña arrastra a una criatura agarrada 60 pies hacia sí misma. Entonces pensemos que es máxima distancia. La araña dispara sus web strands, atrapa a 2 objetivos a 120 pies de distancia, usa Reel, atrae a los dos 60. Están a mitad de camino para poder ser devorados. Porque la araña además de eso puede ocupar 2 ataques de mordisco. Y ni siquiera hemos ocupado el movimiento de la araña. Probablemente podemos ocupar... ¿Cuánto necesitaremos para ocupar el bite? La mordida de la araña tiene un alcance de 10 pies. Y produce daño perforante y daño de ácido. Por lo menos 31 en total. Personajes de nivel 1, nivel 2 y nivel 3 están muertos con un golpe de eso. Y lo interesante es que si están atrapados, los atrajo. La araña usa su velocidad de movimiento, se acerca un poco, muerde 2 y mata 2. Y listo, y se acabó y la tripulación está muerta. Pero lo interesante de eso es que, bueno, ese es el turno de la araña, en la que probablemente sí o sí mata a 2 personas. Pero durante el resto del turno, los jugadores pueden tanto elegir atacar a la araña como destruir las telas de araña, porque finalmente tienen 20 puntos de golpe solamente, son vulnerables al fuego también, son muy fáciles de destruir de hecho, pero es un encuentro genial y yo creo que este es buen diseño también de criatura, cuando la criatura al leer la hoja te da el encuentro. Este es el encuentro, las arañas asteroides. No hace falta que las lances en nivel 1, nivel 2, nivel 3, ni nivel 4, mucho menos nivel 5, tal vez nivel 6. Pero esta araña básicamente ya es un encuentro de por sí. Los jugadores pueden tener información previamente de estas cosas y pueden andar muy paranoicos siempre alrededor de los asteroides. Pueden ayudar a otros grupos que estén siendo atacados por una araña asteroide en su nave. Pueden ser atacados por la nave. Entonces ya te da un abanico de cosas de qué hacer con esto. O sea, ya puedes hacer una sesión solamente con esta criatura. Y eso es fantástico, y eso es muy, muy bueno, porque este es el tipo de recursos que necesitamos también. Así que la araña asteroide, para mí, 5 de 5, la ocuparía. Y además que es perfectamente extraíble a cualquier otra ambientación. Piénsalo de esa forma, la araña asteroide podría ser simplemente una araña rocosa, sin su habilidad de vuelo, y listo. Es una araña gigante de roca que captura cosas. Fantástico, es demasiado buena. Continuemos. Seguimos con el Clockwork Horror. Estos son criaturas bien interesantes que son básicamente seres creados por metales. Pueden ser creados con oro, plata, metal mismo, fierro, adamantina también. Y rondan a través del wild space, de este espacio salvaje. Y tienen solamente un objetivo, que es autorreplicarse. Y para autorreplicarse necesita aproximadamente unos 10 días. Además de los materiales. Por lo mismo, estas cosas siempre se están como tratando de acoplar en naves para meterse dentro de la nave, sabotearla y replicarse de forma constante. Lo cual es bien interesante porque son básicamente una plaga. Tienen mente de colmena también, lo cual los hace bien interesantes. Y si ustedes los ven, son como unos mechas pequeños.
De hecho, no son muy grandes, medirán alrededor de 1 metro aproximadamente. Esa es como la idea que tienen. Un poco menos, yo creo, incluso. Son bien geniales, de hecho. Y la gracia que tienen finalmente es esa, es que son como mechas pequeños que se autorreproducen constantemente. Y tienen esta habilidad que me gusta mucho. Me encanta cuando le agregan debilidades a las criaturas. Por ejemplo, en esta habilidad, o en verdad en esta característica que se llama Shutdown, si el objetivo es golpeado por disipar magia, el Clockwork Horror tiene que superar una tirada de salvación, de constitución, y de fallar queda inconsciente por 1 minuto. Lo cual es bastante genial, que en el fondo esto puedes ir anulándolos durante mucho tiempo, los puedes lanzar fuera de la nave, no hace falta destruirlos. Hay otra forma de lidiar con ellos, además de solamente romperlos a golpes. En sus acciones no hay mucho que contar, salvo que tiene un mordisco, tiene sus sierras, obviamente, que las vemos acá, que generan daño cortante. El daño no es muy alto, como pueden ver, su valor de desafío es de 2 solamente. Tiene 60 puntos de golpe, eso sí, y tiene inmunidad al daño de veneno, que suele ser un daño bastante común dentro de los niveles bajos. Y tiene una pequeña habilidad que es un Lightning Jolt, que en el fondo es como un pequeño disparo de luz, como un pequeño relámpago, así, ¡pum!, que dispara. Que hace 1 de 10 más 2, iría siendo el ataque más potente que tiene en verdad, pero es un ataque de rango. Lo cual lo hace interesante porque me lo imagino como dentro de una nave, en algún pasillo, por ejemplo, o en la cubierta, unos 2 o 3 Clockwork Horror disparando relámpagos para evitar que los jugadores lleguen, para que se puedan seguir replicando. Y la última habilidad que tiene es el Spelljamming Helm Interface. Que esta habilidad no la entiendo también en verdad, porque no sé qué es el Spelljamming Helm. Por lo que entiendo, creo que es lo que los jugadores se ponen en la cabeza como para... O sea, perdón, los personajes de los jugadores se ponen en la cabeza para poder respirar en el espacio, o probablemente lo que proteja el casco del barco para que puedan viajar a través de eso, como en One Piece cuando viajan a las profundidades del mar. Y básicamente lo que puede hacer es que puede quitarle la sincronización a una criatura con su casco para tenerlo por su cuenta. Pero no sé qué tanto implique, salvo que te dejes sin aire probablemente. Pero fuera de eso, es una criatura bastante interesante, como les decía. Nuevamente, es más obstáculo, en verdad a mi gusto. Es como una misión random donde estas cosas se te infiltran en la nave, o tú vas a una base donde efectivamente está ocurriendo una invasión de estas cosas y tú la detienes, pero es de nivel bajo. Yo creo que eso es importante. Ah, y lo otro interesante es que en sus lenguajes habla Trickling y Sicklight, perdón. Sicklight no sabemos bien qué es todavía, sabemos que deben ser criaturas que están en el manual como tal, pero los Trickling sí los conocemos, son hombres hormigas que hablan a través de chasquidos, como... ¿Alguna vez vieron señales de M. Night Shyamalan? Bueno, algo así es el lenguaje de estas criaturas, que se comunican por chasquidos entre ellas mismas, lo cual es bastante aterrador. Y aquí pasamos a uno de los buenos, en verdad. Yo creo este me gustó bastante. El Eldritch Lich. Podríamos decir que es como Lich sobrenatural, porque no hay una traducción tan como aceptada de que es Eldritch. Eldritch es como sobrenatural, del más allá, como un poco oscuro, como un poco cósmico también. Es una palabra que es bastante interesante. Y básicamente el Eldritch Lich es cualquier mago o cualquier brujo que haya querido trascender la muerte, y en vez de trascender la muerte a través de simplemente las artes arcanas, la magia y todo el tema, trasciende la muerte al recibir el poder o el emisario, por así decirlo, de un dios antiguo. Le dicen Great Old One, en el manual del jugador creo que le dicen el primigenio, que es una de las deidades con la que puedes hacer un pacto en las subclases de brujo. Pero yo le voy a decir los antiguos, algo por el estilo. O los grandes olvidados, algo por el estilo debería ser. Y lo interesante es que este Lich finalmente obtiene su inmortalidad a través de alojar, en el fondo, un parásito de este Great Old One en su pecho. El Lich como tal no es tan fuerte como un Lich del manual de monstruos, por ejemplo. No tiene el listado poderosísimo de lanzamiento de conjuros que tiene este otro. Pero no deja de ser muy muy interesante, porque de cierta forma el pacto por la inmortalidad se siente más fuerte aquí.
porque el Lich tampoco tiene una gran conciencia, constantemente está diciendo susurros, como que su mente se perdió finalmente. Obtuvo inmortalidad, probablemente a cambio no solamente de su cuerpo, sino que de su cordura. Y una de las cosas interesantes es que el Lich, si lo matas, como cualquier otro Lich, puede engañar a la muerte. Y lo que le permite esto es que cuando muere el parásito sale del cuerpo, y una vez que sale del cuerpo puede en el fondo hacer diferentes opciones. Puede como transformarse en una aberración o puede escaparse al plano del más allá, al Far Realm le dicen, como en el fondo el espacio o la dimensión o el plano de la existencia que está más allá de los conocidos, donde está como en el fondo lo desconocido. El parásito puede escaparse para allá si es que muere el Lich. Y luego de eso, el Lich reaparece en una ubicación relativamente cercana a donde murió cuando el parásito vuelve a aparecer. Y la única forma en la que se puede sabotear en el fondo la resurrección de un Lich es ocupando el hechizo de círculo mágico y matándolo adentro. Lo cual provoca que el Lich al morir, en el fondo muere, pero revive de una forma como distorsionada. El arte es Sacre Blue. Fantástica el arte. El Eldritch Lich, como pueden ver, es muy parecido a un Lich común. Tiene clase armadura 17, 165 puntos de golpe, vuela, camina. Tiene buenas estadísticas en torno a destreza, inteligencia, también una sabiduría y una constitución bastante buenas. Tirada de salvación en inteligencia y en sabiduría. En habilidades tiene arcana y percepción, obviamente. Es resistente solamente al daño necrótico y de veneno. Y es inmune a las condiciones de encantado, cansado, asustado, paralizado y envenenado. Y tiene visión verdadera de 120 pies, es decir, gente que intente colarse invisible frente a él no le va a ir bien. Habla 2 idiomas, que es común, Deep Speech, que es como lenguaje de las profundidades o subterráneo, y telepatía de 120 pies. Aquí está efectivamente lo que les comentaba, es el Far Realm Parasite, que en el fondo es el parásito que está en el pecho del Lich, que cuando el Lich muere, como que implota en el parásito, como que el parásito se lo devora, y el parásito se escapa al Far Realm. Y en 2 de 4 días, en el fondo lanzas 2 dados de 4, el parásito provoca que el Lich reaparezca a un dado de 4 millas de donde murió. Si el Lich muere dentro de un círculo mágico que sea lanzado para contener muertos vivientes, el Lich reaparece en el momento como un Otyugh en vez de un Lich como tal, y mantiene todas sus memorias. El Otyugh es esto. Probablemente ustedes lo han enfrentado en alguna campaña, son aberraciones muy comunes, pero es muy genial que el Lich se transforme principalmente en esto. Yo me gustaría una versión más interesante. No, en verdad está bien, me gusta que se transforme en esto, porque es un monstruo poco ocupado y tiene habilidades interesantes como su telepatía limitada. Como les decía también, pueden revisar en el video las marcas de tiempo para ver cada criatura, y también los links a lo mismo que estoy viendo están ahí, para que no piensen que hoy lo pasó muy rápido y no leímos las habilidades. Pueden leerlo por su cuenta y sale en el manual de monstruos también y todo el tema, así que no se preocupen. Tiene 4 resistencias legendarias. Obviamente no necesita aire, comida, beber ni dormir. Y en sus acciones tiene multiataque, obviamente, porque el multiataque es lo que se está ocupando ahora. Puede hacer un ataque de tentáculo parasitario o usar lanzamiento de conjuros. Y además puede ocupar sus susurros psíquicos 2 veces. Creo que esto redactado un poco extraño, podría ser más complementario, pero está bien. Y el tentáculo parasitario, tiene un alcance de 10 pies, más 9 de acertar, causa 25 de daño perforante en promedio y un promedio de 25 necrótico, es decir, 50 de daño, es bastante. Pero por lo general la criatura que primero reciba este ataque va a ser la criatura que puede mejor resistirlo, que tenga resistencia al daño perforante probablemente, o algo por el estilo. Pero una vez que te golpea, la criatura tiene que hacer una tirada de constitución de clase de dificultad 17 o ser envenenada. La criatura envenenada puede repetir la tirada de salvación, obviamente, cuantas veces sea en cada uno de sus turnos, acabando el efecto si la logra. Pero si falla 3 veces las tiradas de salvación, el objetivo muere instantáneamente.
instantáneamente y se disuelve en un Give It Motor que obedece al Lich y usa su iniciativa. Es decir, después del turno del Lich, juega este monstruo que acaba de crear. Y en el fondo tu personaje se puede transformar en esto si falla 3 veces la tirada de salvación. Es fuerte, ¿eh? Este es un jefe, básicamente. No es un personaje que dices como, oh, un Eldritch Lich. No. Este es un personaje que ocupas de forma seria porque este puede ser el resultado y la apariencia de tus jugadores y los NPCs que aman y protegen. Pero también nos da un muy buen recurso que es que cuando los jugadores lleguen a un lugar pueden haber muchos Gibbering Mouter, no sé cómo se traduce, puede haber muchos Gibbering Mouter dando vuelta. Entonces tú dices como, ¿qué pasó aquí? Bueno, lo que pasó está más allá. Y su siguiente habilidad es el susurro psíquico. Que en el fondo el Lich elige una criatura que pueda ver a 120 pies y la criatura tiene que hacer una tirada de salvación de sabiduría de 17 o recibir 25 de daño psiónico y quedar estuneada como condición hasta el fin del siguiente turno del Lich. Y todo eso mientras la criatura escucha susurros incomprensibles en su mente. Si les queda la duda, estuneado o aturdido, en verdad, es una criatura incapacitada que falla automáticamente las tiradas de salvación de fuerza y destreza y las tiradas de ataque contra la criatura tienen ventaja. Bastante interesante. Perdón, nos faltaba el lanzamiento de conjuros. Bueno, el lanzamiento de conjuros ahora se ve así. Ahora es una acción con, en vez de ranuras de conjuro, usos por día y a voluntad. Es mucho más fácil de ocupar así. Tiene obviamente detectar magia a voluntad, mago de mano, prestidigitación. Puede ocupar 2 veces al día disipar magia, Hunger of Adar, que ahora mismo no recuerdo si es el ataque en área que genera un área donde haces daño necrótico o son como estos brazos que atacan, pero es un hechizo de daño. Tiene Lightning Bolt, que evidentemente es un ataque. Tiene también Ojo Arcano, Puerta Dimensional y Cambio de Plano, que lo puede aplicar solamente sobre sí mismo. Que esto finalmente para poder escaparse. Y finalmente tenemos su reacción, que es Far Realm Step, que inmediatamente después de tomar daño, el Lich, junto a todas las cosas que esté llevando, se transporta mágicamente a 60 pies a un espacio que no esté ocupado que pueda haber. Es decir, a una casilla a 60 pies. Muy buena criatura, es más débil que el Lich, por lo tanto es más probable que lo veas en tu campaña, porque un Lich aniquilaría a toda tu partida. Este por último va a matar a uno o dos, no a todos. Y también te dan pequeñas opciones de, en el fondo, que Great Old One le dio su parásito al Lich. Te pueden a Cthulhu, por ejemplo, a Taris Doom, a Sargon, al That Witch Lurks, el que en el fondo se arrastra. Probablemente en el manual haya más detalles de los que no conocemos, o los que tú no conoces, o los que yo no conozco. Pero es bastante agradable que en el fondo pongan este pequeño detalle que es como un easter egg, a fin de cuentas. Bueno, quede claro que esos eran los primeros 4 recién. Ahora vamos al Fractín. El Fractín es un poco largo de contar, es una criatura extraña, porque finalmente, más que una criatura de combate, es una criatura de encuentros, lo cual, como les decía, me gusta mucho en el diseño. Y el Fractín finalmente es como un origami de vidrio que viaja a través del espacio, que es capaz de comunicarse de forma telepática, que no es en general una criatura agresiva, pero también sirve como canalizador de conjuros para conjuros de adivinación. Es muy extraño, ¿cierto? El Fractín necesita luz y energía mágica para funcionar, y es por eso mismo que tú puedes ocuparlo como canalizador de conjuros. De hecho, si lo llegaras a ocupar un día para lanzar, por ejemplo, hechizos como Scrying, tendrías que notar que el Fractín trata de robarte un poco de tu energía mágica, pero no en mala, no de forma agresiva, no de forma dañina, sino que te absorbe un poquito de energía para que puedas seguir viviendo finalmente. Y el Fractín, la gran gracia que tiene es finalmente que puede también atrapar a criaturas dentro de un espacio interdimensional dentro de sí mismo, una especie de demiplano, como de 2 caras, que es muy interesante. De hecho, voy a mostrar directamente la ilustración, que es como lo que relativamente nos hace entender cómo se ve.
El fractín, antes de acercarte, en el fondo, cuando lo ves a distancia en el espacio, es como este origami, efectivamente, de vidrio que está como retrayendo y expandiendo, pero cuando llegas cerca del fractín, ¡pum! Dos dimensiones solamente, dos caras. Y cuando está en ese modo, en el fondo es como su modo de batalla, por así decirlo. Es una criatura interesante, es una criatura que solamente vuela, que no tiene lenguaje básicamente, que es inmune a prácticamente todas las condiciones que existen, y que es resistente a la magia, obviamente. Lo que les comentaba está aquí, el Scrying Focus, que en el fondo lo puedes ocupar para lanzar el hechizo de Scrying y reemplazar los componentes de esto en el fondo. Claro, tiene materiales, entonces por lo mismo te sirve. Que igual es interesante, es bien bacán cómo funciona eso, yo creo. Ahora, de todas formas, me gustaría que... Esto lo comentan como que el fractín puede sustituir un canalizador arcano y los materiales que un lanzador de conjuros necesita para lanzar Scrying. Me gustaría que simplemente un lanzador de conjuros pudiera invertir una ranura de conjuro en el Scrying y lanzar, perdón, en el fractín y lanzar Scrying. Sería un poco más interesante porque de esta forma igual Scrying es un hechizo de nivel 5, es bastante alto y lo limita un poco a quienes lo pueden ocupar. Yo como regla personal dejaría que un lanzador de conjuros pueda invertir una ranura de conjuro de nivel 1 superior para lanzar Scrying una vez al día a través de un fractín. Creo que sería mucho más interesante para los jugadores y sería mucho más interesante que también los jugadores a lo mejor encuentren gente que está ocupando un fractín para hacer Scrying, es decir, espiar, saber en qué está alguien en otra parte del universo. La mayoría de las otras habilidades son bastante propias, en el fondo, que se puede mover a través de espacios, que si se mueve a través de criaturas se considera como terreno dificultoso, y si se queda ahí recibe daño en el fondo por estar tratando de forzar el espacio. Tiene un ataque muy sencillo de cuerpo a cuerpo que produce 28 de daño de fuerza, o sea, perdón, 24 de daño de fuerza, son 8 de 8, es harto. Y el resto se centra mayormente en sus acciones adicionales y en sus reacciones. Como les decía, puede hacer Imprison, que en el fondo es en el fondo aprisionar. Y el fractín elige una criatura y tiene que superar una tirada de salvación de 16 o queda atrapada dentro de un semiplano al interior del fractín, que es lo suficientemente grande para que la criatura crezca, pero la criatura no puede hacer ningún tipo de daño dentro de ese lugar. Está atrapado para siempre. Y depende del fractín por completo liberarla o no. Ahora también... si el fractín es reducido a 0 puntos de golpe, obviamente la libera. También la puede liberar con su acción adicional. Y esa criatura reaparece instantáneamente. Ahora, criaturas que estén atrapadas dentro del semiplano pueden ocupar hechizos de transportación como cambio de plano para salir del fractín. No de teletransportación como paso brumoso, porque eso es teletransportación simplemente dentro del mismo plano, sino hechizos que sean de un plano a otro. Y en sus reacciones también tiene la capacidad de responder, en el fondo, ser dañada por una criatura, y el fractín puede forzar a esa criatura que le hizo daño a hacer una tirada de salvación de constitución de clase de dificultad 16 o tomar perdón. Luego en sus reacciones tiene una habilidad que refleja daño finalmente. Si tú le haces daño al fractín, el fractín puede forzarte una tirada de salvación de constitución de clase de dificultad 16. Y si fallas, en el fondo te hace 24 de daño de fuerza. Es lo mismo que hace con su ataque que puede ocupar en su acción. Además de eso, tiene una habilidad que se llama Split, que es dividirse, que es cuando un fractín grande tiene al menos 10 puntos de golpe y recibe daño contundente, perforante o cortante o de trueno de cualquier tipo de vía, se fragmenta en 2 fractín medianos. Y los nuevos fractín ocupan el espacio del fractín original, y cada nuevo fractín tiene la mitad de los hit points del original redondeados hacia abajo. Si la criatura... a ver... The original fractín had a creature... perfecto. Y esto también cuenta como condición para liberar a alguien dentro del fractín. En el fondo, si en los últimos 10 puntos de golpe del fractín le das con contundente, cortante, perforante o trueno, se parte en 2 fractines más pequeños y libera a la criatura también. No me queda tan claro cuántos puntos de golpe efectivamente tienen, porque dice tienen una cantidad de puntos de golpe equivalentes a la mitad del original redondeado hacia abajo.
pero eso no me queda claro si en el fondo son los 110 divididos por la mitad, redondeados hacia abajo, o es la cantidad de puntos de golpe que tenía antes de morir. Probablemente en verdad es la cantidad de golpes, la cantidad de puntos de golpe totales, pues si antes tenía pocos puntos de golpe, por algo acaba de morir. Bueno, resolví mi duda en el video, así que eso es muy bueno. El siguiente, el Gadabout. El Gadabout es una criatura también interesante porque es más de utilidad. De hecho, vamos directamente a verla para que se entienda. El Gadabout no es lo que estamos viendo por completo. Lo que estamos viendo es, creo que un elfo, con un Gadabout encima. El Gadabout son estas alas como con raíces, hojas, con esta especie como de cobertura o bufanda o capuchón, por así decirlo, como de madera o orgánico. Y esta especie como de esencia que hace un casco. El Gadabout es una criatura que es casi un ítem, es un objeto prácticamente, que lo que hace es que se te pega, se te acopla y te genera un casco de respiración y te permite volar a través del espacio en tramos cortos, obviamente, porque no es para volar a alta velocidad. Y en el fondo es todo muy voluntario. Tú pones al Gadabout, se te engancha, lo puedes desenganchar y es una criatura viva. También se puede arrastrar por el piso y todo el tema. Y el vacío de aire en el fondo que crea para que puedas respirar es constante. El punto más interesante que tienen, yo creo, es que estas criaturas son súper valiosas. Muy, muy valiosas. Y por lo general cada espécimen puede vivir alrededor de 25 años. Pero lo interesante es que solamente los elfos son los únicos que han aprendido a cultivarlos. Solamente ellos saben cómo. Por lo tanto, un Gadabout saludable, de buena edad, por ejemplo, puede llegar a costar 2.500 de oro solamente comprar uno. Y pensando que son bastante débiles. O sea, claramente a ti te da un impacto en área y el Gadabout probablemente va a morir. De hecho, son vulnerables al daño de fuego. Pero muy buena adición, me gusta esta idea como de objetos vivos también, que se pueden acoplar y como esta relación parasitaria de supervivencia. Luego tenemos el Goon Balloon, que son literalmente criaturas que parecen pelotas y que disfrutan de observar el sufrimiento de otras criaturas y orquestarlo de la misma forma. Son estas porquerías. Se describe que se usan como en plaga, se llegan y llenan un lugar, y lo que los hace un poco más aterradores también es que son medium, es decir, miden por lo menos más de 1 metro. No son pequeños, son relativamente grandes, son como del tamaño de un niño. Son muy muy débiles y la gracia que tienen finalmente es que cuando llegan a 0 puntos de golpe explotan en un gas venenoso. Eso es básicamente lo único importante que hacen. Y dentro de sus habilidades tienen también efectivamente una especie de poder en torno a sus ojos, que uno de sus ojos en el fondo emite una magia caleidoscópica y emana luz contra una criatura. Y esa criatura tiene que hacer una tirada de salvación de sabiduría 12 o recibir 1 de 12 de daño psíquico. Lo cual no es mucho, pero suena como un encuentro divertido. Además de eso, el Goon Balloon tiene una pequeña bonus action que le permite flotar. En general son como pequeñas pestes enjambres también. Y esto también. Yo creo que esto es fantástico también en términos de diseño. Y más que aplaudírselo a Wizard of the Coast, te recomiendo que lo implementes también en tus juegos. Siempre hay que agregarle pequeñas debilidades a las cosas. Todo tiene debilidades. Y el Goon Balloon, que es un balón en el fondo de gas venenoso que camina, tiene vulnerabilidad solamente al daño perforante. Y esto es algo que ojalá de aquí a la edición 0.5 de la quinta edición que se viene más adelante, simplemente más que en los primeros niveles el daño perforante, contundente y cortante tenga más relevancia dentro de los enemigos que deberías enfrentar. Porque esto es muy divertido, o sea, piensa que este enemigo tiene 1/8 de valor de desafío. Es bajísimo, pero piensa que solamente por la vulnerabilidad de daño, un personaje con un arma perforante se va a sentir que eligió bien, que tuvo una buena elección al momento, o que descubrió una debilidad simplemente porque tuvo la preferencia de elegir un arma perforante a un arma cortante. Entonces, este tipo de cosas son las que hacen que el juego sea divertida. Estos pequeños detalles. Y ya vamos llegando casi al final. El Nightmare Beast es como la araña asteroide, podría funcionar prácticamente en cualquier lugar. Si en verdad puede funcionar en cualquier lugar. Y es simplemente un monstruo muy grande con un rayo desintegrador que lo crean los magos para que sean sus armas de asedio.
Es muy genial, pero si lo ven es bastante genérico, en verdad. Es un buen monstruo, sí, yo lo pienso ocupar en algún momento. Tiene una buena cantidad de puntos de golpe, tiene velocidad escalada a 30 pies, lo cual lo hace bastante aterrador. Tiene visión en la oscuridad también, y resistencias legendarias. Tiene la habilidad de Siege Monster, que en el fondo es monstruo de asedio, genera el doble de daño a objetos y criaturas. Tiene un multiataque de 2 ataques de garra y uno de sus tusks, sus colmillos. La gracia es que las garras, después de impactar, hacen que tengas que hacer una tirada de salvación de fuerza, de clase de dificultad 21, o ser derribado. Y luego tiene una acción extra, que es finalmente el rayo desintegrador, que tiene recarga. Que en el fondo es básicamente el hechizo de desintegración, te apunta a una criatura que pueda haber a 60 pies de distancia. Tirada de salvación de constitución 18, recibes 70 de daño de fuerza, y en una tirada fallida la mitad. Y si la criatura es reducida a 0 puntos de golpe, se desintegra. Y no deja nada más que cenizas. Aquí solamente hay una cosa que no me queda muy claro, que cuando habla del daño, habla de 10 de 6 más 40. Los 10 de 6 me lo explico perfectamente, pero esos 40 extra de daño no tengo idea por qué están ahí. Pero bueno, están ahí, habrá que esperar la versión oficial del manual a ver si es que hay algún tipo de corrección. O tal vez le preguntemos a alguien de D&D eventualmente de dónde sale ese 40 de daño, por qué se puso ahí, cómo lo calculan. Porque si miramos acá, entre las estadísticas que podrían influir, que a lo mejor es constitución por la tirada de salvación, es 5. No veo cómo ese 5 se puede transformar en 40, pero bueno. Además de eso tiene una acción adicional, que es teletransportarse, que se puede transportar hasta a 120 pies de distancia a un espacio que no esté ocupado. Lo cual es bastante aterrador. Y además de eso tiene acciones legendarias, obviamente, son muy sencillas, tienen un ataque de colmillo, tiene un ataque de carga que en el fondo se mueve sin provocar ataques de oportunidad, y hace 2 ataques de colmillo después de esto. Y tiene un Frightful Howl, que en el fondo es como un grito aterrador, y provoca netamente una situación de miedo. Pero en vez de un grito, expulsa una nube mágica de miedo en un cono de 120 pies. Y cada criatura debe hacer una tirada de salvación de 18 o ser asustada por 1 minuto. Ese cono de 120 pies, ustedes no se imaginan cómo se ve en un mapa de batalla, de verdad, porque es descomunal. Luego ya vamos pasando a los últimos dos. Tenemos al Puppeteer Parasite, que en el fondo es el parásito como ventríloco. Sí, ventríloco iría siendo. Y es básicamente una especie de ameba vampírica que se te puede pegar y te roba vida. No hay mucha más ciencia en esto. Es una criatura de valor de desafío 3, sin embargo tiene 71 puntos de golpe, y lo encuentro que tiene harto. Tiene vulnerabilidad al daño radiante, que creo que es lo más importante, y resistencia al daño de fuego, necrótico y veneno. Su única gran habilidad finalmente es que se te puede como acoplar a la cara. Son, para que las vean bien, son estas porquerías pequeñas que están dando vueltas. Se te puede acoplar finalmente a la cara, o a cualquier parte del cuerpo en verdad, y el parásito en el fondo te roba vida a través de eso y recupera puntos de golpe. Su gran gracia es que tiene una acción adicional, y es que te puede lanzar sugestión sin ningún tipo de componente material ni nada por el estilo, para que en el fondo tú le hagas caso. Ahora recordemos que sugestión, como vemos acá, es un hechizo de nivel 2, simplemente dura 8 horas también, y no te permite hacer cosas peligrosas. En el fondo es como es básicamente dejar encantada a una criatura. No es un gran control mental, es como literalmente una sugestión muy fuerte. Y el último, que es súper interesante, porque les voy a mostrar primero el arte y después les voy a contar de qué se trata esta criatura. Este es el Star Lancer. En particular no estamos hablando del jinete, sino de la criatura que parece un tiburón pterodáctilo con 4 alas. Y el Star Lancer son criaturas que viven en los huesos de dioses antiguos muertos en el espacio. Así como creo que en Guardianes de la Galaxia alguna vez visitan una especie de cráneo de un dios antiguo. Y estas criaturas viven ahí porque lo que se cuenta es que anteriormente eran las criaturas que adoraban o vivían en el planeta de ese dios. Y cuando se murieron estos dioses y quedaron sus cuerpos, ellos se transformaron en esto y viven ahí. Y lo interesante es que hay una cantidad fija de Star Lancers en el universo. No se crean más, porque cada vez que un Star Lancer muere,
su esencia vuelve al cadáver de este dios y se regenera una y otra vez. Pero no es una maldición, claro, pero el Star Lancer no lo ve de esa forma, simplemente es su existencia, lo tiene como asumido. Y ahí es muy bacán porque los Githyanki, la raza guerrera del espacio que caza a los Mind Flayer, a los azotamentes, eh, los encontró en algún momento, se dieron cuenta que eran criaturas sin iguales en el universo y hicieron una alianza. Entonces los Githyanki se suelen montar en los Star Lancer para poder luchar juntos. Es bastante genial todo el concepto que tienen, de que viven en el dios muerto, de que reencarnan, pero que al mismo tiempo están asumidos en su situación también. Y son muy bacanes, de verdad. Yo lo encuentro. Me gustó mucho el concepto de una criatura. Sobre todo porque tú la ves y es como, una montura bacán. No, tiene una historia. Como ven, es una criatura bastante. No tiene gran característica. Es muy similar a un grifo, de hecho, en casi todas las cosas. Solamente es resistente al daño radiante. Tiene muy buen stealth, sigilo y buena percepción. Habla celestial y tiene telepatía de 120 pies. No provoca ataques de oportunidad. Tiene una habilidad de cuerno que hace más daño si es que se movió al menos 20 pies anteriormente y le impacta. Y tiene una capa de invisibilidad que hace que el Star Lancer junto a la criatura que la está montando se vuelvan invisibles. Y este efecto dura hasta que el Star Lancer o la criatura ataquen. O si es que su concentración se acabara. A ver, y aquí no nos indican la concentración. Claro, lo lanzan como si fuera un hechizo. No ponen como duración en particular. En el fondo es hasta que lo quiera hacer en verdad. O ataque. Y en el fondo se vuelven completamente invisibles ambos. Lo puede ocupar 3 veces al día. Sería bueno que pusieran una duración máxima o un poco más de condiciones. Porque aquí dice que se rompe la invisibilidad si la criatura ataca o lanza un hechizo. Cualquiera de las dos. O hasta que el Star Lancer acabe su concentración. Como si fuera un hechizo de concentración. Entonces, claro, puede ser que si se pone a dormir, obviamente se acaba el hechizo. Si se pone a comer, se acaba el hechizo probablemente. Pero muy genial, me gustaron bastante los de Star Lancer. Yo ya veo a mis jugadores tratando de conseguir 4 para que sean sus monturas a través del espacio. Y el último, el Yggdrasil. El Yggdrasil es bastante sencillo, es un árbol malvado. O sea, no es malvado en verdad, pero es un árbol agresivo que se parece mucho a las raíces del Yggdrasil del mundo del árbol. De hecho, sí mismo lo describen. Y son árboles muertos que en el fondo viajan a través del espacio y el mar astral con el objetivo de extender sus raíces más allá. Tienen como su propio campo gravitatorio también y muchos otros tipos de cosas. Aquí hay un punto importante y es que el Yggdrasil ataca cualquier tipo de asentamiento o nave que se le cruza en el camino sin ningún tipo de provocación. Es agresivo. Y supuestamente se puede tratar de convencer que al Yggdrasil, si hablas con Speak with Plants, con el hechizo de hablar con plantas, puedes tratar de convencerlo de que se hace el ataque, pero tienen como un odio innato contra todos los seres vivos, que es muy difícil de suprimir. Y también otras veces el Yggdrasil aterriza en lugares y simplemente se atrapa. En concreto es una criatura bastante interesante, es llamativa. Como ven, la hoja de criatura no tiene nada que destaque mucho, una buena cantidad de puntos de golpe, una armadura natural normal, estadísticas también, resistencia al daño contundente y perforante, muy bien, el cortante le hace daño, inmunidad al daño de relámpago, tiene blind sight, visión ciega, y tiene cavidades. El Yggdrasil tiene un dado de 4, más 2 cavidades en su tronco. Esto quiere decir que en una cavidad cabe una criatura mediana, o 2 criaturas pequeñas, o 8 criaturas diminutas. Y cada criatura dentro de la cavidad tiene cobertura de 3/4, es decir, más clase de armadura, contraataques y efectos que se originen desde afuera. Pero las cavidades no están conectadas entre sí. Eso lo hace interesante igual como para que en el Yggdrasil puedan viajar seres a lo mejor. Como, no sé, el grupo a lo mejor un día convence a un Yggdrasil que los lleve a tal lugar y el Yggdrasil los lleva. O hay enemigos en el Yggdrasil que viven en sus cavidades también y aparecen. Obviamente tiene la habilidad de falsa apariencia, que necesitas una tirada de investigación para determinar si es realmente un árbol o un Yggdrasil, siempre y cuando no se esté moviendo y no sea obvio. También es un conductor de relámpago. Y el Yggdrasil es...
También tiene la habilidad de conductor de luz, que finalmente cuando recibe daño de relámpago al que es inmune, Yggdrasil reparte ese daño alrededor de las criaturas que tiene agarradas, lo cual es bastante genial. Y además de eso, recupera un uso de descarga de relámpago. Y dentro de sus acciones tenemos efectivamente lo que nos decían, que en su multiataque puede hacer 2 ataques de raíces y ocupar descarga de relámpagos si es que está disponible. Y raíces lo que le permite es atrapar objetivos, no hace mucho daño en verdad, pero tiene un alcance de 20 pies, es de los ataques con más rango que he visto últimamente. Y una vez agarrado, el Yggdrasil puede agarrar hasta a 4 criaturas distintas. Por lo tanto, en 2 rondas, por ejemplo, en 2 rondas puede tener a 4 criaturas agarradas, y si alguien lo ataca con un relámpago, les puede repartir el daño de relámpago a la mitad a todas esas criaturas. Y además de eso, recupera una de estas cargas, de las descargas de relámpago, que tiene 3 al día, y que el Yggdrasil dispara un relámpago, era obvio, hasta 120 pies de distancia de sí mismo. La criatura tiene que hacer una tirada de salvación de destreza 13 o recibir 31 de daño de relámpago. Bastante genial, bastante agradable. No sé si lo ocuparía tanto, pero como les decía anteriormente, aquí se acaba ya. Tenemos al Hamster Ball a través del espacio. Pero como les decía inicialmente, es bastante genial el compilado que entregan. La idea de Wizard se supone que es empezar a traer este tipo de Monstrous Compendiums en volúmenes en base a los manuales que vienen aproximadamente. Probablemente vamos a tener un Monstrous Compendium volumen 2 o 3 que va a ser de Dragonlance, como está anunciado. Y así eventualmente al parecer va a ir andando. Me parece bastante bien. Hay gente que dijo como, no, pero es que es un manual, son 10 monstruos, no me todo el tema. Yo encuentro que con estos 10 monstruos perfectamente ya puedo jugar una campaña de unos cuantos meses, de unos 3-4 meses incluso. Y fácilmente después de eso puedo decir, ¿sabes qué? Me gustó el tono de la campaña, me gustó cómo los jugadores reaccionaron, me gustaron cómo anduvieron los monstruos. Probablemente me compre el manual. Así que me parece un muy buen recurso inicialmente. Como les decía, todos los links están abajo, los pueden revisar, los pueden traducir con la extensión del traductor de Google también. Y los dejo invitados a suscribirse, obviamente, darle me gusta para saber si este tipo de videos revisando recursos les ayuda, les gusta, les parece bien, les gustaría que tradujera todo literalmente, les gustaría que pasara más rápido a lo mejor. Y también los dejo invitados, obviamente, a revisar Instagram, que es donde está todo el contenido que he hecho, unas 190 páginas de recursos de D&D solamente en español. Y también obviamente a suscribirse en Patreon, donde no solamente se decide, en base a la opinión de los Patreon, cuál es el siguiente gran compendio, manual o aventura que hago, sino también que financiamos arte original para criaturas de mitologías propias de Latinoamérica. Así que los dejo invitados a revisar Patreon, a revisar Instagram, a revisar el Monstruos Compendium. Y si llegaran a jugar una campaña de Spelljammer con estos monstruos, déjenlo en los comentarios, cuéntenos, por favor. Queremos saber cómo funciona esto, porque de momento se ve bastante bien. Muchas gracias a todos.